Ok, esta enseñanza surge como consecuencia del primer pensamiento que Dios puso en mi corazón hace una mañana de esta, hace unos días de esto. Yo estoy en mi cama, obviamente, abro mis ojos y lo primero que se vino a mi mente fue: y creó Dios. Ese es el título que yo le puse al mensaje de hoy. Y creó Dios. Y empiezo a meditar en este tema o en esta frase que corta pero poderosa. Y me voy a su palabra y empiezo a encontrar evidencias bíblicas del poder creativo de Dios. Empiezo por Génesis y empiezo a darme cuenta cómo el Señor creó el universo, cómo el Señor tuvo el poder para crear el sol, crear la luna, crear las bestias del campo, las bestias del mar, cómo el Señor tuvo el poder creativo para formarlo a usted, para formarme a mí. Y en la medida en que voy encontrando evidencia bíblica, no solamente en Génesis, sino a través de toda la palabra, mi corazón se va alegrando. Mi corazón se va llenando de gozo, mi corazón se va llenando de fe, porque llego a la conclusión de que si el poder creativo de Dios, que lo tiene como queda en evidencia en su palabra, puede aplicarse para nosotros hoy en día, entonces nosotros podemos estar confiados, nosotros podemos estar tranquilos, porque ese poder creativo se va a manifestar en nuestra vida y todo lo que usted y yo podamos estar necesitando está contenido en Dios, y ese poder creativo no ha disminuido. Por el contrario, Dios sigue haciendo milagros en este tiempo, Dios sigue glorificándose en este tiempo, Dios sigue haciendo portentos y prodigios en este tiempo. Y por muy difícil que esté la circunstancia, aunque no se vea una lucecita en el camino, aunque no se vea una nubecita en el cielo, el poder creativo de Dios me dice a mí que de la nada Dios puede levantar un poderoso milagro, que de la nada Dios puede levantar un poderoso testimonio, que de la nada Dios puede convertir nuestro lamento en danza, que de las cenizas Dios puede levantar a alguien victorioso en esta noche. Cuando estuve entendiendo eso, yo le dije: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me lleno de fe para creer que cualquier cosa que pueda estar enfrentando hoy en día, Señor, en tus manos estoy más que bendecido para ver no solamente tu acompañamiento en mi proceso, sino para ver tu victoria en medio de él. Y eso llenó de alegría mi corazón ese día. La perspectiva del día cambió para mí y pasé todo el día pensando: y creó Dios. Y cuando empecé a vivir alguna circunstancia que no veía la nubecita en el cielo, la lucecita en el camino, el pensamiento ese venía fuertemente a mi corazón: y creó Dios. Y creó Dios. Yo quiero transmitirle a ustedes en esta noche que la Biblia está llena con evidencia del poder creativo de Dios. Y que eso debe llenarnos de alegría, porque quizá usted está sentado aquí en esta noche hoy con el anhelo de recibir un milagro de Dios. Y hemos proclamado 40 días de ensanchamiento, pero nos acerca más a esos días de ensanchamiento el saber que tenemos un Dios que es creativo y que tenemos un Dios que es creador. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Denle un fuerte aplauso al Señor. Crear es su esencia. Crear hace parte de su personalidad. Crear hace parte de la unción que Dios maneja. Crear además es uno de sus atributos y es una de sus especialidades. Así que si usted necesita un milagro o que Dios cree algo en su familia, usted está en el lugar correcto. Si usted necesita que Dios cree algo en su corazón, estar en el lugar correcto. Si usted necesita que Dios levante algo en el corazón de un familiar, está en el lugar correcto. Si usted necesita que de su salud se levante algo creativo, está en el lugar correcto. O si usted necesita que de su finanza deje de botar humo y fluya otra cosa, olor fragante a Dios, usted está en el lugar correcto. Porque lo que no parece hoy en día, Dios a través de su poder creativo puede hacer que fluya la bendición que usted está esperando. Amén. Ok, esta noche tengo un propósito especial de poder compartir con ustedes 3 aspectos o 3 razones acerca de la creatividad de Dios, que puede ayudarnos a nosotros en otros 40 días de ensanchamiento a tener una fe adecuada. ¿Está conmigo? Así que lo primero que debemos considerar es que el poder creativo de Dios no tiene límite.
no tiene límite. La Biblia está llena de evidencias de que el poder de Dios no tiene límite. Su poder es inimaginable. El universo fue creado bajo el poder creativo de Dios. Todo lo que existe fue creado bajo el poder creativo de Dios. Y la Biblia está llena de esas evidencias. Éxodo capítulo 14, por ejemplo, habla acerca del momento en que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Hay una narración poderosa allí que nos muestra, que nos deja ver la creatividad de Dios. No solamente Dios crea, sino que Dios es creativo. A veces necesitamos que Dios levante algo de donde no vemos nada. Pero el poder creativo de Dios nos enseña a nosotros que muchas veces la bendición no llega por donde nosotros la estamos esperando, sino por donde Él dice que va a venir. Eso hace parte de la creatividad de Dios. Y este pueblo, después de muchos años de esclavitud, recibe la bendición de salir de esa condición. Faraón permite que salgan, presionados por el Señor, y el pueblo sale. Pero después de unos días de camino, Faraón se da cuenta que dejó ir al pueblo, y además lo dejó ir con ganado, lo dejó ir con riquezas, lo dejó ir con oro, lo dejó ir con plata, y toma la decisión de perseguir al pueblo de Dios. Y la escena bíblica que narra Éxodo capítulo 14, la más poderosa, se registra a orillas de un mar, cuando el ejército egipcio, que constaba de hombres en carro, dice la Biblia que 600 escogidos en carro, gente a caballo, gente a pie, venían dispuestos a retornar al pueblo de Dios a la esclavitud. Pero Dios, de una forma sobrenatural, manifiesta su poder creativo, y la nube y el ángel de Jehová, dice el versículo 19, que estaba guiando al pueblo de Dios, se pone ahora a la retaguardia del pueblo de Dios. Y aunque no estaban muy lejos, el ángel de Dios y la nube siempre impidieron que el ejército egipcio se acercara al pueblo israelita. Ahora miren esto. Dios da la instrucción a Moisés para que toque el agua, y de una forma creativa el mar comienza a abrirse el mar. Quizás nosotros con nuestra mentalidad humana hubiéramos podido pensar que era la hora de un enfrentamiento, de una guerra entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Pero Dios, de una manera creativa, lo que le propone a Moisés es que toque el mar, y el mar se empieza a abrir. La Biblia dice que se hicieron como 2 murallas de agua en medio del mar. Y yo me puse a pensar en eso, fíjate. Yo dije, qué tremendo. Por un lado, la nube cubría la retaguardia con el ángel de Jehová, y por el otro lado, el Señor se le ocurre abrir el mar Rojo en 2, y arma como 2 murallas a cada lado, abriéndole camino al pueblo de Israel para que pase. ¿No creen ustedes que tenemos un Dios creativo? Ahora miren esto. Mientras preparaba la enseñanza, me puse a pensar cómo sería ese paso por allí, por en medio de ese mar. Y se me vino una pregunta también. Yo dije, ¿será que qué tipo de fauna y qué tipo de flora habían en el mar? Investigué ese tema, y resulta que en el Mar Rojo hay más de 1.200 especies de peces. Y hay una flora variada también. Y hay manatí, hay anguila, hay tiburones y 1.200 especies diferentes de peces. De hecho, hoy en día hay algunos lugares turísticos para que la gente visualice estas cosas. Y yo me imaginaba al pueblo pasando por allí. Y yo pienso que Nat Geo y Discovery Channel y todos estos programas se quedaron cortos en la experiencia que ha tenido que haber vivido este pueblo, pasando por el medio del mar y viendo a su derecha el tiburón que de pronto se asomaba pero que no podía salir de allí, y la anguila que de pronto no podía salir de allí. Y pienso que el espectáculo que vieron
mientras estaban pasando fue un espectáculo agradable. Un espectáculo que dejaba de muestra, que les daba una evidencia a ellos del poder creativo de Dios, de la imaginación de nuestro Padre Celestial, de cómo Dios en medio de su sabiduría y de su soberanía tiene el poder para resolver las cosas. Yo vine a decirle a alguien en esta noche: no te angusties si no estás viendo la salida. Yo me imagino a ese pueblo enfrente del mar y atrás el ejército egipcio. No había para dónde tomar, pero ya Dios tenía el camino preparado. No importa que no veas hacia dónde avanzar, tienes que poner la confianza en Dios, de que Dios te va al camino, a abrir el camino que tú necesitas. ¿Sabes? Mientras me imaginaba estas cosas, yo dije: wow, tuvo que ser poderoso. Yo me imagino a la iglesia AMI pasando por ahí. Y me imaginé los profesores de Amiquí cogiendo a algunos niños, al mono, al otro, que nos fueran a meter las manos allá en el agua, que de pronto. Pero era una experiencia linda que muestra el poder creativo de Dios. Cuando estaban llegando a uno de los extremos, el ejército egipcio venía por la mitad del mar. A propósito, la Biblia dice que pasaron en seco. No es lo mismo llegar con las barcas llenas de barro que llegar en seco. En seco. Y eso me llamó la atención también, porque Dios es un Dios de detalle. Dios es detallista en lo mínimo, en lo más mínimo. Dios tiene el cuidado de nosotros en lo más mínimo. A veces pensamos que Dios está ocupado en otras cosas y quizá nuestra circunstancia es la que menos le interesa a Dios. Pero yo vine a decirte en esta noche: si Dios permitió que este pueblo pasara en seco, en medio de un mar, ¿cómo Dios no puede hacer un milagro en tu vida? ¿Cómo Dios no puede hacer algo poderoso en tu vida? ¿Cómo Dios no puede convertir lo que hoy te está angustiando en algo que mañana te cause alegría? ¿Cómo Dios no puede tomar ese corazón duro y convertirlo en un corazón de carne sensible a Dios? ¿Acaso tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu salud, tus finanzas son más poderosos que Dios? Estamos hablando del Mar Rojo, abierto de par en par para que el pueblo de Dios pase. Están llegando y Dios da otra orden a Moisés. Ahora toca nuevamente que se va a cerrar este asunto. Y el final de la historia es que el pueblo pasa en seco y llega victorioso a la otra orilla. Pero el pueblo egipcio, el ejército egipcio, muere en medio de las aguas porque el mar se cierra nuevamente. ¿Está ahí? Mar Rojo. El Señor haciendo milagros. Yo dije: Señor, tú eres grande, Señor. ¿Cómo no podemos llegar un viernes o un domingo a tu iglesia o a tu santuario con una expectativa de que tú harás algo en mi vida, Señor? Viendo las evidencias bíblicas y las evidencias reales de que tú te sigues moviendo en este tiempo. Josué conquista Jericó con otra ocurrencia del poder creativo de Dios. Le da la orden de que le dé unas cuantas vueltas a unas murallas y que griten unos cuantos cánticos y las murallas se caen y Dios le da la victoria a Josué. Otra muestra evidente del poder creativo de Dios. Elías es alimentado en algún momento de mucha necesidad por unos cuervos que le traían el alimento. Otra muestra del poder creativo de Dios. Hubiéramos en este tiempo, alguien hubiera marcado el teléfono de Rappi y pide comida a domicilio. Pero Dios, que es más creativo que nosotros y más poderoso que nosotros, se le ocurrió enviar el alimento a Elías en la boca de un pájaro. Jesús en el Nuevo Testamento en algunos momentos sanaba con barro, en otros momentos sanó gente con saliva, en otros momentos sanó gente estando presente, en otros momentos sanó gente estando ausente, sanó gente enferma, resucitó gente muerta, liberó endemoniado. El poder creativo de Dios que está aquí para ti en esta noche, para que cualquier circunstancia que estés viviendo hoy, tú te vayas de aquí con la certeza en tu corazón
de que el Dios al que tú adoras, de que el Dios al que tú sirves, de que el Dios al que tú le traes tus diezmos y tus ofrendas, no es un Dios que está muerto, es un Dios que está vivo y que sigue haciendo milagros hoy en día para bendecirte a ti, para bendecir tu familia, para bendecir tu finanza, para bendecir tu empresa. El poder creativo de Dios que bendice mi vida. Estaba preparando la enseñanza y Dios hablaba a mi corazón fuertemente acerca de la perspectiva humana, que muy fácilmente tenemos la tendencia de quitar nuestra mirada de Dios y poner nuestra mirada en las cosas terrenales, en lo que está a nuestro alrededor. Y en ese momento perdemos una oportunidad preciosa de que el milagro de Dios se manifieste. Y empezamos a buscar responsables, culpables de por qué estoy en esta situación. Versículo 13. Moisés le dice al pueblo, luego de que el pueblo, lleno de temor, se da cuenta de que enfrente tiene un mar y detrás tiene un ejército, y se atreven a sugerirle al Moisés que era mejor quedar esclavos allá en Egipto que venir a morir en el desierto. Pero Moisés dice lo siguiente: esto es para que usted lo abrace ahí en su corazón. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy ven, nunca más y para siempre lo veréis. Jehová peleará por nosotros y ustedes estarán tranquilos. La iglesia necesita memorizar y asimilar en el interior de su espíritu lo que Dios dice en su palabra. Porque en los momentos de dificultad y de adversidad, lo único que sale a flote del corazón es lo que Dios ha sellado en tu palabra. A uno se le olvida lo que leyó en los libros, a uno se le olvida lo que escuchó en la radio, a uno se le olvida lo que le dijo el hermano, lo que le dijo la hermana. Lo único que sale a flote es la palabra de Dios que tú has logrado sellar en tu corazón. Es la que te levanta en medio de la dificultad, es la que te consuela cuando lo necesitas. Es la que te llena de fe, es la que te ubica en la posición correcta para que la bendición de Dios se manifieste en tu vida. Es la que te da la esperanza de que ese familiar por el cual estás orando un día va a estar rendido a los pies de Cristo. Es la que te llena de valor para perdonar algunas cosas que no necesariamente necesitan ser perdonadas o se merecen ser perdonadas. Pero por el bien tuyo, Dios te llena de valor que las perdone para que puedas seguir adelante. Es la que te pone en la posición correcta para recibir los milagros de Dios. El poder creativo de Dios se manifiesta a su pueblo para traer bendición. Ese pueblo salió, Josué conquistó, Jesús sanó, Jesús liberó, Elías comió, y de la misma forma el milagro que tú estás esperando se va a manifestar en tu vida en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Lo segundo que yo creo que debemos considerar en esta noche es que su creatividad me llena de fe para recibir milagros. Su creatividad me llena de fe para recibir milagros. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dicen: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. A mí eso me llamó mucho la atención. Son dos cosas diferentes. Yo creo que estuve el domingo hablando ahora un poco acerca de eso. Pedí la ofrenda el domingo. Pero ese y gramaticalmente me dice que hay una frase primera y una frase segunda.
Entonces, bienaventurado el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. En otras palabras, tú puedes confiar en Él porque Él es la garantía de tu confianza. Él mismo es la garantía de tu confianza. Puedes confiar en Él porque Él mismo es la garantía de tu confianza. Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Qué poderoso es eso. La comparación entre un ser humano y un árbol plantado a las orillas de un río o a orillas del agua. El agua tipifica al Espíritu Santo. Lo que la Biblia me está diciendo a mí en este tiempo es que yo puedo ser un hombre plantado, firme, pegado de Dios, recibiendo del Espíritu Santo, recibiendo de su palabra. Y a pesar de cualquier adversidad que se pueda venir, de cualquier calor que se pueda venir, a propósito, está haciendo unos calores tremendos aquí en Barranquilla. Yo quiero que sepa que a pesar del calor ese que está haciendo aquí, usted puede dar fruto. Su hoja puede estar verde y usted puede dar fruto abundante y en todo momento. Porque a usted no lo alimenta nada terrenal, a usted lo alimenta algo espiritual. Y el que está pegado del Espíritu Santo de Dios tiene que tener la certeza de que Dios lo acompañará y de que Dios lo respaldará. Ahora, cuando vamos a hablar de fe, yo quisiera tocar tres tipos de personas hablando de fe, haciendo referencia a la fe. Por ejemplo, están los espectadores. Tienen fe. Y ellos tienen fe para creer que Dios puede hacer cualquier cosa en mi vida. No sé si se ha tropezado con alguien así. O sea, hay gente que tiene fe suficiente para creer que Dios puede hacer algo en la vida de otras personas. El problema es cuando necesita tener fe para que Dios haga algo en su propia vida. Tengo un dolor aquí, vamos a orar por ti que Dios te va a sanar. Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Y oran por ti y Dios manifiesta su sanidad y eso está bien. El asunto es que esa misma fe que estamos usando para aplicarla en la vida de otras personas, tenemos que tener la madurez espiritual para aplicarla en nuestra propia vida. Puede ser un síntoma que nos juegue una mala pasada a las personas que lideramos espiritualmente. Podemos orar por alguien más, podemos dar una palabra de consejo, podemos liberar, podemos hacer muchas cosas gracias a la misericordia de Dios. El asunto es si lo podemos creer cuando nosotros estemos viviendo algo así. A propósito, yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia uno puede ser honesto y transparente. Yo me subo con transparencia a enseñar aquí. Si se me sale manteca en vez de aceite, la única que sufre es mi esposa, pero yo me voy tranquilo para mi casa. Y eso es importante porque hace unos días nos dimos cuenta de que se suicidó un pastor por causa de una depresión profunda. Un pastor, un hombre de Dios, un ministro de Dios. 30 años. Ahora, lo curioso es que su manto era ayudar a personas que tenían problemas de depresión y de frustración y de tristeza. Y ese no ha sido el único. En los días anteriores han fallecido otros ministros de Dios. Y gente intentando dejar este oficio, que es un oficio tan privilegiado de servirle a las personas. Yo respeto a los médicos, siempre trabajé con médicos cuando trabajé secularmente. Respeto a los ingenieros, respeto a los arquitectos. Es más, yo tengo 2 servidores en el ministerio staff y yo les digo, médicos, doctores, ¿cómo están? Porque yo honro la profesión que tienen, pero esta profesión o este oficio de servirle a Dios es algo honroso. Es un privilegio servirle al Señor desde donde sea que Él nos quiera usar. Yo bendigo cada líder de esta iglesia, cada servidor de esta iglesia que sirve en discipulado con los niños, en la experiencia ADN, en guerra y oración, en la alabanza.
Servirle a Dios es un privilegio. Pero qué chévere que uno pueda ser transparente de una sola pieza. Porque a veces estos hombres y estas mujeres de Dios, sin darse cuenta, se inmiscuyen en una doble vida. Porque a veces les da miedo decir cuando algo les duele. O pareciera que fuera vergonzoso decir que hoy tengo miedo. Yo me subí ahorita aquí y tengo las manos frías. Siempre que me subo aquí, le digo a mi esposo, ora por mí, le digo a los intercesores, oren por mí. Es más, yo creo que el día que eso no suceda ya hay un problema, porque está confiando en la capacidad de uno. Y lo chévere es depender de Dios. Que Dios haga como Él quiera. Y anoche reuní unas parejas y les dije, vamos a trabajar en ser transparente. Vamos a trabajar en ser de una sola pieza. Vamos a ser genuinos en Dios. No hay cosa más fea que estar imitando a alguien. Hay gente mucho más poderosa en el reino. La pastora Ingrid es más poderosa. Su perfume es un perfume de alto turmequé. Ahora, mi perfume es Yambalito. Pero yo le pido a Dios que mi perfume Él lo perfeccione y Él lo levante. Yo escucho a la pastora Ingrid y yo honro a la pastora Ingrid como a otros siervos de Dios. Pero tenemos que quitarnos esa carga de encima. ¿Acaso Dios no quiere hacer algo particular contigo? ¿Usted sabe lo que uno se asusta cuando se sube aquí a pedir una ofrenda? Y a veces cuando se va me dice, pastor, las piernas me temblaban y yo decía, sí, pero hoy se subió un niño y pidió la ofrenda aquí. Con transparencia, con honestidad, con revelación pidió la ofrenda. Yo vine a decirte en esta noche, quítate esa doble carga que tienes ahí encima. Tú eres un hijo de Dios bendecido, hermoso, hermosa, lleno de gracia, lleno de favor, lleno de unción. Y Dios te usa en el lugar donde tú te mueves, donde tú te desempeñas, donde tú, en tu oficina, en tu empresa, Dios te usa allí. Pero siempre guárdate de que la fe que tienes para otros sea la misma fe que aplique para ti. Número 2, hablando de fe, están también aquellos que esperan que Dios haga el milagro. Ellos están sentados o allí esperando que la soberanía de Dios se manifieste, que no está mal. Como el endemoniado gadareno, que Jesús fue el que se acercó a él y lo liberó. Jesús tomó la iniciativa. Pero hablando de fe, hay un tercer grupo. Es un grupo arriesgado. Es un grupo osado. Es un grupo que a veces se salta los protocolos. Es un grupo que con su actitud mueve el corazón de Dios. Es un grupo que viene los viernes y que viene los domingos y que va los miércoles a los grupos en casa. Pero él dice, Dios va a hacer mi milagro. En estos 40 días de ensanchamiento, Dios va a hacer mi milagro. Voy para la iglesia que yo voy a recibir mi milagro. En estos días Dios va a hacer algo grande con mi vida. En estos días Dios va a hacer algo poderoso conmigo. Yo creo que esta iglesia pertenece a ese grupo. Porque nuestros pastores pertenecen a ese grupo. Si nuestros pastores hubieran esperado que la economía mejorara, no estuviéramos en este templo todavía. Y si ellos hubieran esperado que la economía siguiera mejorando, no estaríamos inaugurando la casa de retiro que vamos a inaugurar ahora en los próximos. Y si ellos estuvieran esperando que la economía siguiera mejorando, no estuviéramos alimentando a más de 60 niños allá en 7 de abril. Ni mandando una comisión todos los sábados para Villa Cordialidad. Ni grupo en el bosque, ni grupo. El Señor está buscando una fe arriesgada. Una fe que confíe en Él, en su poder. Una fe que crea en lo que Él puede hacer. En lo que sigue haciendo hoy en día. Viernes de milagros, se suben testimonios impresionantes aquí. Dios se sigue moviendo hoy en día. Tengo una historia para ustedes. ¿Cuánto les gustan las historias?
Es una historia muy chévere. Hace unos años hubo un acróbata francés llamado Charles Boldin. Como yo soy cincelejano, Carlitos Blondin. Carlitos Boldin, acróbata, osado, arriesgado, intrépido. Y se le ocurrió la idea de pasar el Niágara en una cuerda floja. Y la gente se amontonó para ver esa hazaña. Se reunió la gente, había una algarabía, había una cosa tremenda. Charles Boldin va a cruzar el Niágara en una cuerda floja. Y este señor intrépido cruzó las cataratas ida y vuelta. Y la gente lo aplaudió. La gente estaba... Y él vino y dijo: ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo ahora con un saco? Y la gente: sí creemos, dale Carlitos, sí creemos. Y el tipo entra en un saco y va y viene nuevamente y cruza el Niágara metido los pies en un saco, las piernas en un saco. Y después el hombre viene y dice: ¿ustedes creen que yo puedo pasar esto con una carretilla? Y la gente soya tremendo: sí creemos, lo vas a lograr, claro que sí, Charles, dale para adelante. Y Charles era un hombre intrépido, era un hombre intrépido, tengo entendido que ya falleció. Y el tipo pasa nuevamente el Niágara ida y vuelta con la carretilla. Oh, bravo, salvó la tarde, esto es poderoso, esto es grande, qué tremendo. Y Charles Boldin dice: ahora habrá alguien aquí que crea que yo puedo ir y venir nuevamente con esta carretilla con alguien adentro. Y la gente: sí creemos, Carlito, tú eres lo máximo, lo mejor que me ha pasado en esta tarde, he visto cosas tremendas hoy, sí creemos, Carlito. Y Charles Boldin dice: necesito mi primer voluntario. Y hubo un silencio. De pronto hubo unas risas así como ustedes ahora. Esa risa me dice a mí: yo no me subo en esa carretilla ni loco. ¿Está conmigo? Charles Boldin. Y como mi francés va mejorando en la medida en que lo voy practicando. Y nadie levanta su mano. Hasta allí llegaron los gritos, los aplausos. Pero hay un hombre que era el gerente de Charles Boldin, que se llamaba Larry Coldon. Después tengo que ir que me revisen la lengua. Y Larry levanta su mano y dice: yo me ofrezco. Y mientras están haciendo los preparativos para que Charles pase nuevamente el Niágara ida y vuelta en la cuerda floja con la carretilla y con Larry a bordo, él le da unas instrucciones a Larry. Larry trabajaba con él hacía años. O sea, hay un detalle importante ahí. Larry conocía a Charles. Y nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. Y Charles, mientras está preparando a Larry, le dice: Larry, esto está complicado, pero vamos a pasar esto. Tengo unas instrucciones para ti. Lo primero que quiero decirte es que no te dejes guiar por los sentimientos. Lo segundo que quiero decirte es que quizás en algún trayecto del camino vas a tener la sensación de que nos regresemos. Quiero decirte algo: tenemos que seguir adelante, porque si regresamos, ambos vamos a caer. Y lo otro que quiero decirte, Larry, es que mientras vamos y venimos, tú y yo tenemos que ser como uno solo. La historia cuenta, usted lo puede buscar, esto es un hecho real, un hecho histórico, que Charles fue y vino con Larry en su carretilla. Pasó el Niágara con un ser humano embarcado en la carretilla. Y yo vine a decirle a alguien en esta noche, de parte del Señor, que te puedes subir confiado en la carretilla de Dios.
Porque nuestro Dios no es como Charles, que de pronto le tiembla una pierna o le da hipo en medio de la cuerda, o se acordó que tenía el arroz puesto en la nevera, en la estufa. No, nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Y debe haber alguien sentado aquí en esta noche que confíe y que ponga su salud en la carretilla del Señor, que ponga su corazón en la carretilla del Señor, que ponga su matrimonio en la carretilla del Señor, que ponga sus finanzas en la carretilla de Dios. Porque nuestro Dios te va a llevar y te va a traer en el nombre de Jesús. Lo tercero que debemos considerar, ya estamos por terminar, es que su creatividad me ubica en una posición correcta, la de hijo. Lucas capítulo 8, del versículo 43 al 48, usted lo puede leer en su casa, es el pasaje de la mujer del flujo de sangre. La creatividad de Dios me ubica en la posición correcta, en la posición de hijo. Usted es un hijo de Dios. Y la Biblia dice que cuánto más no hará con nosotros que somos sus hijos. Él viste a las aves del cielo, o las alimenta, y viste a los lirios del campo majestuosamente como Salomón. Y dice la Biblia, ¿cuánto más no lo haré con ustedes que son mis hijos? Alguien se tiene que llenar de fe en esta noche para recibir el milagro que Dios quiere hacer con usted. Miren la situación de esta mujer y con eso vamos terminando. ¿Qué le pasaba? La mujer escucha hablar de Jesús, ¿ok? Se dijo dentro de ella misma, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Esta mujer pone su plan en marcha, se avienta. ¿Cuáles eran los obstáculos de esta mujer? Estaba inmunda, tenía vergüenza, estaba débil, tenía escasez financiera, porque la Biblia dice que la mayoría de sus recursos se fueron en su enfermedad. Y además de eso tenía otro obstáculo, los 12 años que tenía con esta enfermedad. No era una situación fácil. Y habían obstáculos que tenía que saltar. Y quizás tú puedas ubicarte hoy en día con algo así parecido. Tantas cosas que tienen que suceder para que mi corazón alcance tranquilidad. Si solo fuera una cosa, pastor, pero son varias. Yo te traje evidencia bíblica de que el poder creativo de Dios te ubica en la posición correcta, en la posición de hijo, para que tú califiques para un milagro de Dios. Mire lo que pasa aquí. Versículo 45. Jesús se agradó de la fe de esta mujer. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron, Maestro, son muchos los que te aprietan y que te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se acercó a los pies de Jesús y delante de todo el pueblo le contó por qué le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Tu fe te ha sanado, ve en paz. Hay gente aquí que necesita la paz de Dios. A veces ocurren circunstancias que nosotros no estamos esperando. Pero cuando la paz de Dios viene,
es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben algo? Voy a ser transparente y honesto porque tengo ese privilegio. Yo quería ir a Chicago también. Bueno, mi esposa y yo queríamos ir a Chicago. Por algún motivo, no sé si me demoré en hacer la gestión de los papeles. No sé si estaba en el line-up de Dios para predicar esta noche aquí. O como me dijo el Sammy Vanega, el hijo del pastor Jacobo, que hace 2 días cumplió mi hijo, y en vez de llevarlo al restaurante donde estábamos festejando el cumpleaños, lo dejaron en mi casa, en el apartamento allá, los abuelos, y se fueron. Y ellos me llamaron desde donde estaban capacitándose, a pedirme el favor que fuera a buscar a su hijo allá donde estaba solo. Y yo salí del restaurante y fui, lo busqué, y cuando se subió en el carro le noté el desespero, el temor que tenía. Me dijo: pastor, qué bueno que viniste, me dejaron fue acá. Y pastor, ¿tú por qué no fuiste a Chicago? Le dije: papi, porque algunas cosas no se dieron y me tocó quedar. Me dice él: eso es de Dios, porque si no, ¿quién me hubiera rescatado a mí aquí esta noche? Entonces, yo quería estar allá también, pero no tanto es por la tierra norteamericana, es porque espiritualmente a lo que se expusieron ellos es algo poderoso. Habían unos conferencistas poderosos en un ministerio poderoso y yo sé que van a venir llenos de unción, van a venir radiantes, van a venir como cuando Moisés bajaba de la montaña y la Biblia dice que su rostro resplandecía. Pero estoy aquí con ustedes en esta noche. Y yo me ponía a imaginarme, a mí me gusta imaginarme cosas. Yo decía: Señor, ¿qué dirían los periódicos? De la Plaza Majagual de Sincelejo para Chicago. Del 20 de enero para el santuario del doctor Bill Winston en Chicago. Familia preciosa, qué bueno que sonrían. La iglesia de Cristo tiene que sonreír más. No pude hacer nada. Estoy aquí con ustedes, me estoy gozando con ustedes. Mi esposa me invitó a comer después que salgamos de aquí. Así que la unción se tiene que multiplicar. Pero lo que le quiero decir es que hay cosas que se salen de nuestras manos, no las podemos controlar. Pero Dios tiene el control de todo. A Dios no se le escapa nada. Jesús se agradó de la fe de esta mujer, de la osadía de esta mujer. Se metió en medio de todos los que estaban allí. Quizás se tuvo que arrastrar. Algunos estudiosos dicen que se arrastró. Su condición física no era la mejor. Seguramente su hemoglobina estaba bien bajita porque eran 12 años perdiendo sangre. Tenía el repudio de la gente. Está inmunda, ábrete de aquí. Hoy en día nadie puede tener ni siquiera un pajarito muerto porque ya no lo quieren ser. Ábrete. No, tú no eres de los nuestros, ábrete. Pero esa mujer no tuvo nada que ver con eso, porque no le interesaba lo que la gente dijera. Le interesaba tocar el manto del maestro. Le interesaba que la unción que estaba en él saliera y bendijera su vida. No prestes atención a lo que dicen a tu derecha ni a tu izquierda. Algunos no añaden a tu fe, sino que te restan fe. Pon tu mirada en Dios y en las evidencias bíblicas que Dios tiene aquí en tu palabra para ti. He paseado en esta noche por varios pasajes bíblicos. Yo le pido que usted vaya a su casa y revise esos pasajes bíblicos. Es más, busque a Charles Baldwin si quiere. Sí, porque yo hice una historia aquí y de pronto dirá: qué historia tan linda, ¿dónde se la habrá inventado el pastor eso? Pero usted tiene que tener inquietud por las cosas de Dios. Inquietud: Señor, necesito leer la palabra, necesito leer el rollo, Señor. Necesito que me hables a mí, Señor.
Qué bueno que yo tengo fe para mi hermano. Qué bueno que siempre tengo una palabra de aliento para alguien más. Pero Señor, ¿y mi palabra? ¿Y mi milagro? ¿Y mi finanza? ¿Y mi matrimonio? Fue instrumento para restaurar 5, pero ¿y el mío? En esta noche, el poder creativo de Dios vino para ti. No es para el que tienes al lado, es para ti, para bendecirte a ti, para llenarte a ti, para sanarte a ti, para restaurarte a ti, para llenarte de fe a ti, para que en estos 40 días de ensanchamiento no te quedes mirando el milagro de otros, sino para que tú disfrutes tu propio milagro. Nuestro Dios es un Dios personal que se quiere manifestar en tu vida. Esta mujer fue sana. La Biblia dice que fue sana. Y Jesús la llamó hija. Por eso yo concluí que el poder creativo de Dios nos ubica en la posición correcta, la de hijos, para que recibamos los milagros que Dios tiene para nosotros.